¿Sí se me escucha bien? Sí, sí se escucha. Perfecto. Entonces, ayer nos habíamos quedado con el diagnóstico que yo les estaba comentando que principalmente es clínico y el radiológico. Para recordar un poquito, en el radiológico debemos de incluir la mano, los huesos de la mano, los de la muñeca y en algunas veces los del codo. ¿Por qué vamos a incluir los del codo? Bueno, si nosotros estamos hablando de un paciente geriátrico o de una mujer que está cursando con la menopausia y que es muy probable que tenga osteopenia o osteoporosis, perdón, se puede lesionar también la articulación del codo, por eso es importante también pues verificarla. Y ayer yo les estaba hablando de la clasificación este, de Frickman, entonces tengo aquí unos ejemplos para que las recordemos. Y no sé, doctor, si le incomoda que haga preguntas. No, mejor ustedes explíquenos, por favor, porque si no, Ok, sus compañeros ya ve que no responden. de acuerdo. Bueno, en estos ejemplos tenemos unas fracturas. Dentro de la clasificación de Frickman, nosotros vamos a poder decidir si el tratamiento va a ser convencional o va a ser quirúrgico. También nosotros vamos a estudiar el desplazamiento de la misma fractura para ver si es estable o inestable y también decidir si el tratamiento es quirúrgico o es convencional. Por ejemplo, en estas Conservador. conservador, perdón, conservador, en estas imágenes que tengo acá están muy bonitas porque estas fracturas se observan desplazadas y se observan en las clasificaciones que yo les comenté ayer de Frickman. Por ejemplo, esta clasificación de la primera imagen, vemos una fractura desplazada donde el cúbito y el radio, acá se ve, el radio y el cúbito están fracturados ambos y ambos están desplazados. Entonces, ¿ustedes qué se imaginan? ¿Que es una fractura estable o inestable? Pues es inestable, ¿no? Porque ambos huesos están desplazados. E incluso aquí observamos que la angulación normal de nuestro cúbito y del radio está, pues tiene una angulación diferente a la que debería de tener, porque acá que vemos que el cúbito está más adelante que nuestro radio, entonces pues acá debemos de ocupar una fijación por medio de clavos o por medio de placas, que ahorita lo vamos a ver, para poder consolidar bien esta fractura. Y de hecho, en el artículo que encontré, esta fractura es de una paciente de 60 años. Acá tenemos otra fractura. Bien podemos ver que aquí está fracturado solo el radio. No sé si observen bien esta línea. ¿Y hasta dónde llega? Pues llega a la articulación del cúbito. Y si se acuerdan de la clasificación de Frickman, les estaba comentando que va a entrar en el tercer nivel de la clasificación cuando la fractura llega a la articulación cubital. Y esta que está muy bonita, me tardé mucho en encontrar esta fractura donde es intraarticular. Acá se ve la línea de la fractura y acá se ve pues la fractura del radio. Y estas fracturas se van a denominar inestable. Esta y esta fractura son inestables. Estas van a necesitar un tratamiento quirúrgico, que ahorita lo vamos a ver. Vamos a hablar tantito del tratamiento convencional, porque este va a depender de la desviación que tenga el cúbito y el radio, ¿ok? Bueno, debemos de conocer las desviaciones porque esto es importante para poder reducirlas. Nos estaba hablando este artículo que las desviaciones se van a dividir en 6. Si la desviación tiene desplazamiento hacia atrás, pues vamos a ver que el carpo va a estar desplazado hacia adelante y el cúbito y el radio van a estar desplazados hacia arriba. La basculación, esa se refiere que el
carpo se va a voltear hacia atrás y el radio va a permanecer en su orientación, va a permanecer en una orientación hacia abajo y hacia adelante. En el desplazamiento, la fractura de la apófisis estiloides y cubital se luxan, en la articulación radiocubital inferior, que sería esta. Aquí les puse esta imagen también para que nos acordemos cuáles son las apófisis estiloides del radio y del cúbito, porque en estas también es importante considerarlas para la reducción de la fractura. En el cuarto nivel del desplazamiento va a haber rotación hacia afuera y va a haber una pérdida de orientación anatómica de la articulación carpiana, acá, de la articulación carpiana del radio. Y pues en nuestro quinto nivel el desplazamiento va a ser hacia arriba y acá debemos de evaluar bien la apófisis estiloides del radio porque se puede superponer al escafoides. Y finalmente puede haber una rotación interna. Acá tenemos las imágenes de las desviaciones que les estaba comentando. Por ejemplo, esta desviación es del radio hacia adelante y vemos que los huesos del carpo se pueden dirigir hacia atrás. Esto es lo que nos da precisamente el signo del tenedor. En las desviaciones también debemos de considerar esta angulación, que esta imagen es la angulación normal de la articulación del carpo y del radio. Cuando el radio se desplaza hacia adelante, la angulación va a ser más cerrada. Aunque si tenemos este desplazamiento sin que la fractura sea intraarticular y sin que sea en el cúbito, pues estamos hablando de una fractura estable, que puede ser reducida sin ser quirúrgicamente necesaria. Y aquí tenemos una fractura inestable donde el radio se desplaza hacia afuera, la apófisis estiloides del cúbito se desplaza hacia adelante o la fractura es intraarticular y se sobrepone al hueso escafoides o a los huesos del carpo. Y estas son las fracturas inestables que van a necesitar tratamiento quirúrgico. Ahora vamos a hablar de la reducción. ¿Cuáles son nuestros objetivos de la reducción y por qué la vamos a hacer? Pues en la reducción vamos a buscar la restitución anatómica de la muñeca. Esta debe de ser lo más rápida posible y debemos de evitar desplazamientos. En este punto, en el evitar desplazamientos, me refiero a la técnica que se va a ocupar porque en la literatura dice así textual que cuando nosotros reducimos la fractura debemos aplicar 4 kilogramos de fuerza. Entonces, esta es la técnica de McRae. Si nosotros aplicamos un poco más de fuerza, puede que desplacemos hacia otro lado donde no queremos el cúbito y el radio. Y bueno, no sé, doctor, si esta es la técnica que más se ocupa, es la que yo investigué de la más común, porque hay varias técnicas de reducción. Mire, lo que pasa es que dependiendo de dónde se encuentre trabajando, dependiendo de qué le hayan enseñado, dependiendo de qué es lo que le da mejor resultado, esa sería la mejor técnica a seguir, ¿sí? Normalmente hay una manopla, ¿sí? De McBride se llama, si no recuerdo mal. Esa manopla le atrapa los dedos y ya desde la manopla puede hacer tracción, ¿sí? Para que la tracción sea uniforme, para que no se le resbalen de sus manos los dedos de su paciente. Sí, esa es una, cuando la hay. Otra forma es una red china. ¿Qué es una red china? Es una red realmente, es un tubo, una red que se mete el dedo
o se mete, sí, se mete el dedo dentro del tubo de esta red y cuando empieza a jalar, entre más jala, más aprieta. Esta, fíjense ustedes que a lo mejor ya la han visto en las ferias, en alguna feria de alguna localidad, le llaman atrapanovios, Ajá. ¿sí? Otros le llaman atrapapendejos. Sí, 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 son los nombres que le dan, ¿sí? Bueno, si ya la vieron, si ya la conocen, entonces ese tubo, ese tejido, lo meten el dedo ahí a su interior y ahora sí, vamos a jalar y no se suelta. ¿Por qué le comento de estas dos opciones? Porque recuerde que sus dedos tienen los paquetes neurovasculares, ¿sí? Tienen los paquetes neurovasculares. Entonces, estos paquetes neurovasculares pueden dañarse si nosotros no hacemos una tracción adecuada, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar con la manopla o con la red? Pues va a conservar, no va a dañar, mejor, no va a dañar al paquete neurovascular y puede ejercer una tracción, ¿sí? Esa es una forma de hacerlo, es tracción y contratracción. Cuando ya somos más duchos en el manejo de la fractura de Coles para su reducción, lo que hacemos es cortamos tiras de venda elástica de 5 centímetros, las mojamos y hacemos una gasa y enredamos al dedo, ¿sí? Es decir, el dedo queda atrapado en una gasa, ¿sí? Y con la gasa hacemos la tracción. Hacemos la tracción. ¿Qué estamos haciendo aquí para que funcione esto? Tenemos que presionar esa lazada, esa gasa, tenemos que presionarla contra el dedo, apretarla realmente para que podamos hacer la tracción y no se suelte, ¿sí? Y hacemos tracción y contratracción. ¿Cuál sería el riesgo de esta? El riesgo de esta es dañar el paquete neurovascular, ¿sí? Cuando usted termina de jalar con trozos de venda, los dedos quedaron morados, pálidos, ¿sí? Porque realmente hacemos una fuerza grande al apretarla para que no se salga y sobre todo la tracción que hacemos, que es una tracción que va a dilatar ahí un ratito en lo que se hace la tracción para obtener la reducción, para hacer la manipulación, para colocar el aparato de yeso, esperar que el yeso empiece a fraguar, se lleva un buen ratito. Estamos hablando, no sé, de unos 5 minutos a lo mejor, 4 minutos. Entonces, ¿qué sería lo mejor? Bueno, lo mejor sería que tuviera una manopla o que tuviera una red china o sí, cualquiera de esas dos sería lo ideal para hacer una tracción, una reducción cerrada. Si no la tiene, bueno, pues entonces a amarrar los dedos o a jalar desde los dedos con el riesgo de que se le suelten y se pierda la tracción al momento que está haciendo su misma tracción, ¿de acuerdo? O sea, pero sí, es una forma y no son 4 kilos de peso los que se le ponen ahí para la tracción, otra forma es amarro al paciente bajo anestesia, lo acuesto sobre la mesa quirúrgica, pongo un tripié al lado, le amarro los dedos los amarro a un tripié y por el lado del brazo le paso una venda y le amarro una cubeta. Y esa cubeta la voy llenando con agua o con algún peso, el que quiera usted. Y entonces ahí la dejo también, que el peso me haga una reducción, está haciendo una tracción y una contratracción, ¿sí? Entonces, y ya tengo las manos libres para hacer la manipulación local en la región de la muñeca para guiar los fragmentos a la posición requerida, ¿ok? Y ya una vez que yo tengo esta reducción, yo puedo poner el aparato de yeso, pero también estamos amarrando los dedos y eso pues nos puede dar problemas en un momento determinado. ¿De acuerdo, Paula? Ok, sí, doctor, porque, Muy bueno, hay bien. varias técnicas, entonces me quedé con la duda. Pero se supone que esta de McRae, lo que busca es que nosotros preparemos la férula antes de hacer la reducción.
Luego, acá es como usted nos decía, de la tracción hacia abajo, pero en vez de la malla china que nos comentó, ahí es manual. Ajá, Entonces, vamos a sujetar la mano entre el pulgar y el índice y vamos a mover en sentido anteroposterior. Luego, acá en la tercera imagen, en esta, estamos buscando hacer la corrección cubital. Y acá vamos a ejercer fuerza con la mano en sentido contrario, como acá se ven las flechitas. sí. Después a, vamos a colocar vendas compresivas y finalmente la férula. La No, férula, no pueden ser vendas compresivas. Vendas compresivas jamás porque va a alterar la circulación de la extremidad. ok. ¿Ok? Entonces, Entonces es un aparato de yeso el que va a poner. Acá, fíjese que su imagen, a ver, los demás compañeros si están atentos, yo pregunto qué opinan de este vendaje que pone acá, la que propone el artículo que nos están mostrando. ¿Es correcto o no es Como, correcto? como comenta usted, doctor, creo que aquí tendríamos alteraciones en la perfusión, ¿no? De todo el brazo. Si fuera compresiva, sí, claro. Pero me refiero ahora, la pregunta es, ¿qué opinan de esta figura de abajo a la derecha? Sí, con ese vendaje que tiene hasta el codo, hasta antes del codo. Pues Doctor, parece como si le quedara como colgando, ¿no? El codo. Mm, sí, sí, ¿por qué no? Sí. ¿Qué más? Doctor, ¿Es correcto o no es correcto? ¿el carpo no está alineado con los huesos? No, pues ahí no veo nada. Yo no sé si están alineados o no están alineados. Estoy preguntando por la figura de hasta abajo a la derecha. ¿Sí? Esa, donde está el puntero. Ahí exactamente. ¿Qué opinan de esa inmovilización? ¿Es correcto o no es correcto? Yo creo que se debería de inmovilizar también la articulación del codo, hacerla por arriba de la articulación. César Aguilar, ¿cuál es la regla para inmovilizar una fractura? Inmovilizar la articulación tanto superior como inferior. Las dos articulaciones próximas a la fractura. Muy bien, César. Fíjate que si dejamos una inmovilización como la que tenemos aquí en pantalla, eh, imaginen ustedes que tienen ustedes mismos esta inmovilización que está sujetando a su articulación de la muñeca, pero la articulación del codo no. Entonces, ¿qué me permitiría hacer este vendaje? Una pronosupinación. Tienen ustedes en este momento una fractura reducida de coles y les pusieron este vendaje. ¿Sí? Hagan una pronosupinación y ¿qué es lo que va a pasar con su fractura? Se va a desplazar, se va a perder la reducción que les lograron, ¿no? Por eso tiene razón César, el vendaje este no es correcto porque debemos de inmovilizar, según lo que hemos hablado, debemos inmovilizar las dos articulaciones próximas a la fractura y tendría que ser un aparato de yeso braquipalmar, ¿ok? ok, bueno, Doc, una pregunta. Lo que pasa es que yo en las bibliografías que consulté nos dice que el yeso debe de dejar descubierto el codo para que pueda haber una movilización de esta articulación y se pueda elevar la muñeca. A ver, vuelvo a lo mismo, Paula. Tiene usted una fractura de coles. Usted tiene en este momento una fractura de coles que le han manipulado, la han reducido, ya le demostraron que quedó perfecta su reducción y le pusieron un yeso como el que tenemos en pantalla. ¿Sí? Ok. Con este yeso, le digo, ahora su radiografía de control está perfecta su reducción. Ahora, haga una pronosupinación. ¿Qué cree que va a pasar con su fractura? O con la reducción de su fractura. Se va a desplazar, ¿no? Claro, se va a desplazar. Entonces,
aquí, por eso hablamos algún día que la regla para inmovilizar una fractura son inmovilizar las dos articulaciones próximas a la fractura. ¿Sí? Ahora, yo le pregunto, después de lo que ya hablamos nosotros en relación a esta regla de las inmovilizaciones, ¿cómo dejaría usted? ¿Usaría un yeso antebraquipalmar o usaría un aparato de yeso braquipalmar? Braquipalmar. Esto ya le estoy dando entonces la base, el sustento mecánico para demostrarle que esta figura que tenemos en pantalla no sería tan adecuada. Ok, de acuerdo, sí, han visto a gente, tienen un hermano, un pariente que se fracturó y le cambiaron, después de 2 semanas de yeso braquipalmar, le cambiaron a un antebraquipalmar. Sí, ¿se podrá? Claro, pero cuando ya tengo yo que el callo está empezando a consolidar. ¿Sí? Cuando ya tengo un callo fibroso que ya sé que no se va a estar rompiendo, que el paciente no va a estar haciendo movimientos, cuando ya prácticamente está consolidando ese callo de la consolidación, le puedo bajar el yeso a un antebraquipalmar o bien. Aquí hay una cosa interesante que ya no lo van a ver ustedes, bueno, pues lo van a conocer en un momento dado, que es el aparato de yeso tipo Sarmiento, ¿sí? Sarmiento era, por ahí salió apenas en una plática, creo, no sé si fue ustedes o su otro grupo. Salió a colación ahí Sarmiento. Sarmiento hacía tratamientos incruentos de las fracturas. Y si ustedes vieran las fotografías que nos presentaba el libro de Sarmiento, claro, son fotografías ya viejitas, eran manejos antiguos, ¿sí? Pero Sarmiento dejaba cabalgamientos, dejaba angulaciones, dejaba todo eso horroroso, pero funcional, ¿sí? Entonces acá Sarmiento, después de tener un aparato de yeso braquipalmar, lo recortaba de tal manera que casi dejaba libre la articulación del codo, es decir, recortaba el aparato de yeso para que yo pudiera lograr solamente flexión, pero no extensión ni pronosupinación. ¿Sí? O sea, solamente me daba la oportunidad de poder hacer flexión dentro del yeso ya recortado. ¿De acuerdo? Pero bueno, lo vamos a ver por ahí y hay algunas férulas que nos hablaron, también no recuerdo si fueron ustedes, algunas férulas que ya venden prefabricadas, como son los inmovilizadores de hombro, que son de codo, perdón, que son unas abrazaderas y unas que van a inmovilizar, unas abrazaderas realmente que van a abrazar al brazo y al antebrazo, pero no permiten movimientos del codo o de la muñeca. Ya hay cosas prefabricadas para poder seleccionar cuál es la que podemos emplear para iniciar el movimiento articular y no dejar que las articulaciones se vayan a volver rígidas por tanto tiempo de inmovilización. ¿De acuerdo, Paula? Sí, doctor. Muy bien. ¿Algún comentario que tengan? ¿Alguna duda? No, bueno, ¿No? yo tenía esta imagen que son los errores típicos de ejecución a la hora de poner yeso que se deben de verificar. Por ejemplo, que no quede la mano hacia afuera, hacia lateral. No, ese no es un error. Ese no es un error. Lo que tenemos acá es la Perdón, posición. sí, Es la esta es la posición. normal. Y Es esta la es la normal. Sí, estos son los errores, que quede muy recta o que quede hacia abajo la muñeca. Estos son los errores y estas son las normales. No. A ver. ¿Cuál es o el por qué debe tener una desviación cubital el aparato de yeso? Fíjese, la inmovilización va a quedar en flexión del codo, flexión de muñeca con angulación cubital. Esa es la posición en que debe quedar la mano o la muñeca cuando se realiza la reducción de una fractura de coles. ¿Por qué razón? Les pregunta.
Pues es que se debe de quedar así para que pueda consolidar el hueso de manera correcta, porque está desviado. No es cierto. Entonces, No es cierto. Paula, dígame por favor quién se inserta en la apófisis estiloides del radio. el escafoide. Por Dios. A ver, compañeros, ayúdenle a Paula. Nadie la quiere ayudar, Paula. Nadie la quiere ayudar. Estábamos mencionando. ¿Sí? Es el braquiorradial, ¿no? El bra- sí. ¿Será el braquiorradial? Sí, en la apófisis del radio. Sí. Sí, de ahí su nombre, braquiorradial. El supinador largo. Es el tendón del supinador largo. ¿Sí? ¿Por qué razón se queda entonces la mano en flexión y desviación cubital para inhibir la acción del supinador largo? ¿Sí? Si la dejamos derecha, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a actuar el supinador largo y va a jalar hacia lateral la metáfisis distal del radio y entonces nos va a dejar ahora sí una deformidad en Z o una deformidad en bayoneta. ¿Sí? Por eso es que estas imágenes sí son reales. La figura de arriba del lado derecho, la que tiene la N, es la posición correcta. No ponerla como la posición número 2, que está exageradísima. No, porque eso es muy doloroso, ¿sí? Es muy doloroso junto con la N de la figura izquierda, ¿sí? Entonces debe quedar en flexión y desviación cubital esa mano para inhibir la acción del supinador largo y evitar el desplazamiento de la metáfisis distal del radio y evitar la complicación que es la deformidad en bayoneta. ¿Ok, Paula? Ok, doctor, gracias. Muy bien. Doctor, ¿Sí? ¿es común o de acuerdo a su experiencia le ha tocado ver mucho este error en cuanto a la posición y que los pacientes queden ya con esta secuela de deformidad en bayoneta? Sí, claro, sí. Fíjate que es bien malandrina esta fractura, ¿eh? Después de que tú les dejas una reducción al 100% con una posición de flexión de la muñeca con desviación cubital, te confías y les dices, nos vemos hasta en un mes con radiografía de control. Perfecto, llegan al mes y ¿qué crees? Que tienen ahora en su radiografía de control, tienen un desplazamiento grosero de la metáfisis distal del radio. Y dices, no puede ser esto porque yo la dejé muy bien, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa acá? Pues a lo mejor no estás poniéndole una adecuada flexión, a lo mejor no le estás poniendo una adecuada desviación cubital, ¿sí? Y te gana la acción muscular. Las fuerzas musculares son intensas, ¿sí? Ojo con eso. Por esa razón entonces no podemos decir al paciente después de cualquier reducción, váyase a su casa y nos vemos hasta que consolidó la fractura. No, tenemos que hacer seguimientos radiológicos para visualizar si es que se está presentando desplazamiento de la fractura, porque las fuerzas musculares son bastante intensas, ¿sí? Esto pues obviamente nos genera muchos problemas, pero también lo podemos platicar desde el inicio con el paciente. El paciente te va a decir, no quiero operarme. Perfecto. Si no quiere operarse, vamos a hacer la reducción cerrada, pero le advierto que puede haber un desplazamiento a pesar del yeso. El yeso debe tener sus propias características para evitar también los desplazamientos. No debe quedar muy holgado, no debe quedar muy apretado. Es muy quisquilloso este yeso para poder funcionar en forma adecuada. Es frecuente la complicación de desplazamientos a pesar de que tiene un aparato de yeso. Y más todavía, nuevamente aquí voy a aparecer en la figura número 5,
aparece un yeso antebraquipalmar. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas? Ok, entonces, Muy bien. sobre esta misma duda, doctor, en caso de que le estamos haciendo el control radiográfico, digamos, más estrecho, y empezamos a notar que sí hay un desplazamiento, ¿qué se tendría que hacer? ¿Reacomodar? Eso lo voy Pues a... platicas con tu paciente, ¿no? Platicas con tu paciente, le estás mostrando cuáles son los cambios que está teniendo y entonces le puedes proponer una remanipulación o bien de una vez el manejo quirúrgico. Ok, gracias. ¿Sí? Muy bien. Ok, bueno, pues con respecto a las recomendaciones que debemos de tener o de seguir para poner el aparato de yeso, es que el yeso, eh, bueno, acá en el artículo nos hablaba de que permitiera el 90% de flexión, pero pues ya ahorita con lo que vimos del desplazamiento, entonces sería recomendable que el yeso fuera braquipalmar. En la flexión, pues ya lo vamos a omitir porque no debe de haber flexión del codo. Debe de tener movimientos los deditos, eso sí deben de tener movimiento. Y también nos recomienda, y de hecho hay un artículo que nos habla de la recomendación de la elevación del miembro cuando existe esa fractura. Entonces sí se recomienda que haya una elevación y esto lo vamos a lograr con el cabestrillo. Son las medidas antiedema de las que hemos hablado previamente. Sí, ¿Sí? Muy bien, Paula. y pues ya aquí en el tiempo que se debe de mantener el aparato de yeso nos dice que es de 4 a 6 semanas. Esto para que nosotros estemos revisando con el control radiológico. El control radiológico, ¿qué va a verificar? ¿Qué queremos ver nosotros en el control radiológico? Obviamente queremos ver que nuestra fractura esté consolidando bien, pero también nosotros en el control radiológico vamos a verificar la longitud de nuestros huesos. La longitud, ¿qué más nos va a importar? Obviamente nos importa la del cúbito, pero la fractura casi siempre se da más a nivel del radio. Es el que tiene más fuerza de impacto ese hueso. Entonces nosotros vamos a verificar la longitud del radio y también vamos a ver la orientación de la carilla articular carpiana, porque si se acuerdan, yo les había comentado que el carpo se desplazaba hacia abajo. Entonces, pues lo vamos a estar verificando. Y también nos dicen en las recomendaciones del yeso que a las 3 semanas nosotros debemos de comprobar que esté bien puesto, que no se haya aflojado o que no se haya roto. O bueno, luego hay pacientes que les da mucha comezón abajo del yeso y se meten cosas para rascarse y ellos mismos van malformando ese aparato. Entonces, si es necesario, se debe de volver a colocar. Vamos a hablar un poquito del tratamiento quirúrgico. Como yo ya les había comentado, el tratamiento quirúrgico va a ser para las fracturas inestables o las fracturas intraarticulares. Y en este tratamiento nosotros vamos a ocupar 3 técnicas. Las agujas de Kircher, podemos ocupar placas o podemos ocupar fijadores externos. ¿Cuándo vamos a decidir qué ocupar? Por ejemplo, en las agujas de Kirchner, que es esta imagen, no encontré una imagen radiológica que se viera bonita, entonces pues puse esta. Acá las agujas eh, las vamos a colocar en fracturas con alto riesgo de desplazamiento del cúbito y del radio. La fractura van a ser en fracturas extraarticulares con conminución dorsal y vamos a introducir las agujas desde el estiloides del radio en 45 grados. Y la otra aguja la vamos a introducir desde el borde cubital del radio y las vamos a mantener de 3 a 4 semanas para evitar riesgos de infección.
En las placas las vamos a ocupar dependiendo, esta es la imagen radiográfica de la placa. Esta se va a ocupar en fracturas conminutas o en fracturas intraarticulares del radio. Y también encontré que, bueno, estas se tienen que poner en la porción dorsal y anterior del radio. Y estas las vamos a ocupar cuando los tendones y los ligamentos extensores y flexores estén muy dañados. Y finalmente tenemos esta que es el fijador externo. Pero bueno, dentro de las recomendaciones no encontré una que sustentara tanto que se ocupara un fijador externo si podíamos ocupar las agujas de Krishna. No sé si sea más recomendable el fijador externo, doctor. Depende qué es lo que quiera lograr, depende de cómo le quedó su reducción, si es estable, si es inestable, depende de eso, ¿sí? Entonces, acá como nos muestra en la imagen, puede usar hasta 2 implantes, doble implante, ¿sí? Por un lado, el uso de las agujas de Kirchner para mantener la estabilidad de la fractura y el fijador externo para mantener la longitud del radio, ¿sí? Entonces, son 2 métodos que se usan, o puede ser solamente también, si es estable su fractura, usar solamente el fijador externo, ¿ok? Esa es una forma, la forma actual. Antes, todavía por ahí puede encontrar, a ver, imagine la radiografía de en medio. 2 clavos al metacarpiano segundo y 2 clavos proximales al radio, ¿ok? Los pone y encima de estos clavos le pone un aparato de yeso, ¿sí? También ese aparato de yeso que tiene clavos incluidos le funciona exactamente igual que un fijador externo, ¿sí? O sea, tenemos opciones de manejo. Este casi ya no se usa, ahora usamos mejor un fijador externo. Claro, si el paciente lo puede pagar. Si no lo puede pagar, pues a lo mejor podemos usarle un yeso con clavos incluidos, ¿ok? Ok, entonces es más económico con el yeso que con el fijador. Claro, un fijador de eso le viene costando como mínimo 15,000 pesos. No, este le va a costar arriba de 20,000 pesos, ¿sí? Y un aparato de yeso, ¿cuánto le va a costar? ¿De acuerdo? Sí. Entonces, sí, depende qué es lo que sabe hacer, depende cómo está su fractura, depende de su paciente también. Adelante. Ok. Y después de que después de que el traumatólogo haya hecho los procedimientos, se debe de seguir una rehabilitación. Esta rehabilitación se va a considerar buena cuando existen los grados de flexión adecuada de los dedos, cuando el paciente ya logra tener la fuerza de presión y cuando puede realizar movimientos de pronosupinación a más de 50 grados más de 50 grados. Eso es cuando nuestro paciente ya está rehabilitado y se siguió una buena técnica. Y bueno, tenemos aquí el pronóstico. No incluí que va a ser buen pronóstico si tenemos buena técnica, porque eso es obvio. Entonces, los factores de mal pronóstico se van a dar cuando nosotros nos tardemos en hacer la reducción, hagamos reducción en fase muy edematizada, porque en este tipo de reducciones nosotros no vamos a estar 100% seguros de que fue correcta. También los intentos repetidos de la reducción por mala técnica, mala praxis o falta de experiencia, inmovilización adecuada, como ya vimos en los errores que se dan al poner el aparato del yeso, las faltas de controles radiológicos. Y esto es bien importante porque si nosotros no seguimos un control radiológico, puede que la fractura esté consolidando mal y pues
tengamos que volver a hacer otra reducción y ya sea quirúrgica. La necesidad de una reducción secundaria o la inmovilización prolongada en posiciones forzadas. También dentro de los factores de mal pronóstico, tenemos complicaciones muy importantes. ¿Qué complicaciones importantes pueden llegar a ocurrir? Pues que haya una unión defectuosa, que haya una deformación de Madelung, ajá, que va a ser un acortamiento radial por reabsorción ósea. Si se acuerdan, yo les había comentado que en la evaluación radiológica tenemos que ver la longitud del radio. Entonces, pues esta complicación puede ser frecuente. También, Perdón, Paula, ¿no podríamos llamar deformidad de Madelung porque no es la causa del Madelung, no es la causa la fractura, ¿eh? No podemos hablar de eso. ¿Ok? Podemos hablar de una deformidad en bayoneta, alguna otra deformidad, pero no la deformidad de Madelung. ok, entonces, el acortamiento radial, no sé, solo sería acortamiento radial en vez de deformación de Madelung. También por las complicaciones, el paciente puede tener una ruptura del extensor largo del pulgar, y esta ruptura se puede dar por isquemia, y esta isquemia se puede dar por un aparato de yeso muy apretado. También puede haber una atrofia de Sudeck. No sé si recuerdan qué es. Antier la compañera en su exposición nos habló de la fractura de Sudeck. Pero bueno, si no se acuerdan. No es fractura, es una secuela. Es Sí, una la atrofia. secuela. Perdón. Es la atrofia de Sudeck. La atrofia de Sudeck se va a presentar con dolor, hipersensibilidad, puede haber descalcificación del carpo y va a producir una rigidez muy importante en nuestro paciente. También otra de las complicaciones importantes es el síndrome del túnel carpo. Y hay otra importante que se llama isquemia de Volkmann. Isquemia de Volkmann, en resumidas cuentas, es un síndrome compartimental agudo que va a causar necrosis muscular y necrosis nerviosa. Y pues, no sé si tengan dudas o comentarios, compañeros. Ya se fueron, Paula. Ok. Creo que todo bien, gracias. Adrián. ¿Pregunta, Adrián? No, doctor, gracias. Ok. Yo tengo una pregunta, doctor. Sí, ¿quién habla? Aldo. Aldo, adelante, Aldo. Sí, bueno, usted ya nos comentó todas las variables que debemos tener en cuenta para el tratamiento, tanto condiciones de la fractura como del paciente. Y con lo que comentaba Adrián sobre si hay una inmovilización inadecuada, y usted nos menciona que o hay una manipulación para ello, o si no ya por medio de cirugía. ¿Esto de qué va a depender más? ¿Del tipo de fractura, si es estable o inestable? ¿O cuál tiene mejor eficacia para no llevar a cirugía? ¿O técnicamente es directo a cirugía? No, pues de hecho tienes que evaluar desde la imagen radiográfica, antes de manipular, tienes que evaluar cuáles son los daños que tiene tu paciente, ¿sí? Porque si tú estás mirando daños en la pared dorsal, por ejemplo, para eso es ya una fractura inestable absolutamente, que se te va a angular totalmente, se te va a desplazar, a pesar de que tú la dejes a una reducción al 100% y le pongas un yeso. Eso se va a desplazar, se va a angular y vas a tener problemas. Entonces, si tú ya terminaste que tienes una lesión, por ejemplo, de la pared dorsal, una conminución de esta, el manejo ya no puede ser conservador. Entonces, tendrás que decidir desde antes de manipular o desde antes de tocar al paciente qué tipo de tratamiento amerita. ¿Es un manejo conservador o un manejo quirúrgico? ¿Sí?
Si tu paciente, obviamente, a pesar de que tú le estás explicando cuáles son las situaciones que le pueden orillar a que se complique la reducción, a que se pierda la reducción, mejor dicho, y no quiere la cirugía porque no tiene dinero, no tiene el recurso para comprar su material, ponle, por ejemplo, dos clavos proximales, dos clavos distales, manipúlalo, hazle su reducción y ponle un aparato de yeso sobre los clavos, que los clavos queden incluidos en el yeso para que te funcione como un fijador externo. Ya salió ahí, fíjate, el tratamiento y con algo que habíamos comentado que ya casi no se usa hoy día, ¿sí? Entonces, tienes que evaluar, tienes que decidir qué tipo de tratamiento debes de hacer o qué tipo de tratamiento amerita cada una de las lesiones que tú estás mirando. Sí, doctor. ¿Ok, Aldo? Sí, doctor, gracias. Ok. ¿Alguien más? Sí, doctor, Sí. disculpe, ¿cuánto tiempo tiene que pasar de la lesión para decir y la reducción para decir que hicimos una reducción tardía? Mire, recuerde que en nuestra cultura, la gente, predominando la gente del medio rural o suburbano, lo primero que hacen es acudir al empírico, al huesero, ¿sí? Y le va a dejar ahí, le va a hacer manipulaciones, le va a dejar un proceso inflamatorio bastante severo. Algunos hueseros empíricos son honestos y detectan que se trata de una fractura y dicen, no, yo no le meto mano. Y la mandan al ortopedista, ¿ok? Bueno, entonces, a lo mejor el paciente ya fue con el empírico, ya le dejó ahí manipulado y con daño a las partes blandas, mucha inflamación, compromiso vascular, en fin, tendremos que esperar a que desinflame totalmente para poder hacer una manipulación o hacer un manejo quirúrgico. Ya habíamos hablado previamente de que cuando hay proceso inflamatorio, no operar nunca. Tenemos que esperar que ceda la inflamación para poder operar, ¿sale? Así también, si hay inflamación, no podemos hacer la manipulación. Como esté la fractura, inmovilícela con una férula, dele medidas antiedema, dele medicamentos para control del proceso inflamatorio y dolor, y cuando se desinflame, ahora sí puede decidir qué es lo que va a hacer. Ahora, ¿cuándo es tardía? Bueno, pues no sé, 2, 3 semanas, ¿sí? Que la gente se espera ahí esperando que su fractura se la corrija el empírico y pues no lo logra, ¿sí? No tenemos un tiempo, pero le hablan como de 2 a 3 semanas después de la lesión para que pueda decir que es algo crónico. ¿Ok, Gracias, Mónica? doctor. Sí. Muy bien. ¿Nadie más? Muy bien, Paula. Sus compañeros fueron a comer. Buen tema, buena presentación. Pues ya no hay más preguntas. Nos saludamos el día de mañana entonces. Adiós. Hasta luego, doctor. Hasta mañana, doctor. Hasta Gracias, doctor. luego. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta luego. Esa imagen, Paula, esa imagen que dejó ahí en la pantalla, es una imagen muy bonita, ¿eh? Es una imagen muy bonita porque le habla de daño intenso que tuvo por ahí ese paciente. Si es un hueso apolillado, mucha reacción perióstica, una fractura que les quedó bien la reducción, sí, pero vean la altura del radio contra el cúbito, Sí. ¿sí? Entonces tenemos aquí datos. Esto de acá abajo del radio pareciera hasta un proceso Parece un de proceso infección. neoplásico. No, es infección esto. Es infección. De hecho, Pareciera infección. ajá, de hecho, esta es una paciente de 40 años que la reducción se la hicieron a las 72 horas. Y en el control radiológico ella no se presentó a sus consultas.
Ajá. hasta que tuvieron que rectificar la posición del yeso y hacer una reducción nuevamente. Fíjese, pero estas características del radio distal están feas, ¿eh? Están feas. Bueno, nada más eso. Ok, buena tarde a todos. Gracias, Doc, hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego.